Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos. Esta noche le damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de poder una vez más estudiar la palabra del Señor. Vamos a leer en el capítulo 3 del versículo 14, 15 y 16 de Primera de Timoteo. Usted que está ahí en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted nos sintonice, sea bienvenido. Le damos gracias al Señor por su vida. Leamos, dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, vivificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Oremos. Padre, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Gracias por cada vida, Señor, que aparte este tiempo para estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos por medio de tu palabra. Háblanos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. El misterio de la piedad es el encabezado que tengo ahí en mi Biblia, y creo que es el mismo en su Biblia. Se le llama, como hemos dicho, misterio al mensaje revelado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque prácticamente Él es el que viene a revelar todo lo que era la inmortalidad, como dice el apóstol, que Él vino a sacar a la luz la inmortalidad por medio de su muerte y resurrección. También Él vino a mostrar el poder que Él tenía y tiene para sanar, para liberar a lo largo de todo su ministerio. Pero veamos versículo por versículo cómo el apóstol Pablo va a tocar este punto maravilloso. Dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Según lo que la carta a Tito nos menciona, Tito dice que Pablo se reúne con Tito en Bitinia, o sea, después de su viaje a España, en el capítulo 3, en el versículo número 12 dice: cuando te envié a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar ahí el invierno. Entonces se cree que de su viaje a España él se volvió a reunir con estos siervos de Dios, Tito y Timoteo, y entonces a eso se está refiriendo, el hecho de que él tenía el deseo de volverse a reunir con ellos. Y aunque las cartas o estas epístolas o cartas pastorales, algunos piensan de que se escribieron desde la cárcel, lo cual no se puede dudar, sino que así es. Pero además de eso, uno puede entender de que la Biblia no dice que Pablo muriera en la cárcel, sino que más que todo la Biblia da la idea de que Pablo es liberado y vuelve a reunirse con las iglesias hasta que llegue el momento pues que él es decapitado. Pero dejemos ahí ese punto y veamos el 15. Dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, o cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es decir, Pablo estaba interesado en que la vida del ministro pudiera tener ese cuidado, cómo debía de presentarse su carta de representación o de presentación, dentro de lo que era la iglesia. Siempre hemos hablado con respecto al buen testimonio de los ministros, que es nuestra carta de presentación, y que prácticamente ante eso, hermanos, no hay ninguna mentira que pueda prevalecer. Nadie puede manchar la imagen de un ministro si no se la mancha uno solo. Entonces, lo que nosotros hacemos puede defendernos, como también puede hundirnos en un momento de que alguien pudiera señalarnos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cómo debemos de conducirnos dentro de la iglesia del Señor.
Y para ello, pues la Biblia está llena de ejemplos, ¿vea? De cómo Dios nos llama a vivir en santidad, cómo nos llama a ser prudentes, cómo nos llama a respetar a la iglesia del Señor, o como Pablo lo va a señalar y dice, hay que cuidar de la iglesia del Señor, o como Pedro también habla de que Cristo es la roca, Él es el que fundó la iglesia, a Él le pertenece, Él la compró con su sangre y nos la ha puesto en nuestros brazos para que nosotros la cuidemos. Entonces, la mejor manera de cuidar la iglesia del Señor, no solamente dándole el conocimiento de la palabra, sino también, hermanos, siendo un modelo para ella. Eso es lo que más impacta a una iglesia, el cómo nosotros nos conducimos, cómo los pastores nos conducimos dentro de la iglesia del Señor. Podemos tener sana doctrina, podemos tener buena enseñanza, podemos tener buenas predicaciones, pero si el testimonio de los pastores deja mucho que desear, todo eso es letra muerta, no causará mayor cambio y transformación en la iglesia, sino cuando nosotros, hermanos, abrazamos lo que es el compromiso de ser fieles a Dios y de guardarnos para el Señor. Luego Pablo pone un punto ahí, dice el 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esta porción es bien interesante, amados hermanos, porque nos presenta las 6 fases, 6 áreas a través de las cuales el misterio de la piedad, es decir, las revelaciones de la gracia, de la salvación, reveladas a través de la persona de Cristo y aplicadas a través de su ministerio, nosotros las encontramos en la Escritura, en las cuales se encuentran de 6 maneras, como acá el apóstol Pablo lo va a presentar. La primera de ellas, mire cómo va. Primero va de lo que no es trascendental, de aquello que es humano a lo divino. Es decir, así la vamos a encontrar acá. Va en ese orden, de lo humano a lo divino. Primero dice, Él fue manifestado en la carne. En la carne. Ahí estamos hablando de la encarnación. Estamos hablando del momento en que se hizo humano el Señor. Estamos hablando del nacimiento, como Pablo dice a los Gálatas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nació el Mesías, el Hijo de Dios, nacido de mujer, es decir, según la carne, según la ley, nació de mujer. O sea, siguió el mismo orden humano que nosotros seguimos, con la diferencia de que no fue engendrado por voluntad de varón, no fue por voluntad de José, no tuvo nada que ver José ahí, sino que fue un milagro extraordinario de parte del Señor. Entonces, ahí se manifiesta la humanidad. O sea, Jesús tuvo principio, sí, tuvo principio cuando se hizo carne. Ahí sí, Jesús, el Jesús histórico. Pero Juan lo presenta como el verbo eterno, y el verbo se hizo carne. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego lo presenta como creador, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, dice que en Él estaba la vida. Entonces estamos hablando, amados hermanos, del momento en el cual el Señor va a revelar su gracia, el misterio de la piedad, o sea, el misterio de todo lo que a nosotros nos acerca al Señor. Cómo fue que se operó, cómo fue que nos llegó a través de la persona de Cristo, y lo hizo, como dice la Biblia, habitando entre nosotros. La palabra habitó puso su tabernáculo en medio nuestro, se acercó a nosotros. Por eso siempre hemos dicho que un ministerio, oiga esto, y que lo oigan los pastores que van a ver este video, escuchen bien, la manera de cómo nosotros podemos lograr que las personas puedan crecer en la obra del Señor y puedan entusiasmarse a servir y a vivir en santidad, es a través de nuestra conducta, de nuestro modelo. Y ese modelo no debe ser un modelo distanciado, en el cual yo soy el superhombre de Dios y no puedo hablar con nadie, nadie me puede tocar, todos deben de estar distanciados de mí. No, hermano, eso no es bíblico, eso es humano, eso es de los hombres.
Porque si el mismo Jesús, siendo Dios, dejó su trono de gloria y vino a poner su habitación, su tabernáculo, se acercó, vino a vivir con los humanos, comió con ellos, caminó con ellos, sanó sus enfermedades, resolvió sus problemas. Entonces a ese modelo de ministerio es el que nosotros tenemos que llegar. Cuando nosotros tomamos esa actitud de acercamiento hacia las personas no tienen ninguna reparación, no hacen ninguna reparación en el sentido de querer ellos servir a Dios. Ellos voluntariamente lo hacen porque aman al Señor y porque ven que nosotros estamos cerca de ellos para ayudarles, para orar cuando están enfermos, para consolarlos cuando tienen algún luto, en cualquier área de la vida. Quizás no vamos a poder resolverle todos los problemas a las personas, pero es importante entender el papel que la iglesia y los ministros del Señor jugamos. Lo primero que Jesús hizo fue irse a la sinagoga y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas, traer vista a los ciegos, para libertar a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se hizo carne, que se cree que es en el orden de creación el humano. Bueno, primero está Dios, la Trinidad, luego después de Dios están los ángeles y luego estamos nosotros, los seres humanos. Entonces, por eso es que la carta a los Hebreos exalta a Jesús incluso sobre los ángeles. Al Hijo de Dios lo exalta, porque ahí dice, más del Hijo se dice, no dice de Jesús, sino que más del Hijo, el Eterno. Él es más que los ángeles. Pero veamos acá, dice el versículo 16, e indiscutiblemente, o sea, no se puede discutir que realmente Jesús, este misterio es grande porque, en primer lugar, el Señor se manifestó. Dios fue manifestado en carne. Y Juan dice, y vimos su gloria. Pero la gloria que vimos fue como la del unigénito del Padre. Por eso es que el Señor dijo, al Padre nadie lo ha visto, pero el Hijo lo da a revelar a través de Él, a través del Señor. Entonces veamos, tenemos el primer punto que va de lo que no es trascendental, de lo humano a lo divino. Veamos, dice acá que es prácticamente una esfera inferior. O sea, lo humano es una esfera inferior. Lo divino ya es una esfera superior, más alta. Veamos, luego dice, y fue vivificado en el Espíritu. Aquí ahora el Señor va a volver a la dimensión gloriosa que tenía cuando Él muere y Él resucita. Él es vivificado en espíritu. Es decir, cuando Él resucita, vuelve otra vez a la parte superior, al momento de superioridad, a lo divino. Entonces va de lo humano a lo divino. Cuando Él resucitó, todas las limitaciones que Él había tenido cuando estuvo en carne, ya no las tenía. Ya no tenía que abrir puertas para pasar, entrar a una habitación. Ahora Él entraba, se presentaba ante los apóstoles, ante los discípulos, sin necesidad de abrir una puerta. Ya las limitaciones ya no las tenía. Ahora Él también podía elevarse a los cielos, como lo vemos en los capítulos finales, en el primer capítulo del libro de los Hechos, cuando el Señor sube a los cielos, cosa que no lo vemos en todo el ministerio en carne que Él está. Entonces ahora va a la parte superior, vivificado en espíritu. Luego vuelve a bajar, porque dijimos, la divinidad es más elevada que los ángeles. Una área inferior dice, contemplado por los ángeles. Otra versión dice, visto de los ángeles. Contemplar y ver es lo mismo. Entonces estamos viendo ahora que los ángeles van a ver al Hijo de Dios, y para ellos habrá sido extraño, porque jamás ellos habían visto al Dios eterno,
al Dios divino, al Dios soberano, en una posición diferente. No está diciendo que nunca los ángeles habían visto al Señor, sino que jamás lo habían visto en la condición humana que ahora ellos lo vieron. Y tampoco nunca lo habían visto en una posición o en una condición de debilidad, llorando, hermanos, sudando grandes gotas de sangre. Los ángeles vienen a auxiliarlo. Nunca ellos habían visto a su creador, porque Dios es el creador de los ángeles. Entonces nunca habían visto a su creador en una condición así. Por eso es que dice visto o contemplado por los ángeles. No que nunca lo habían visto. Ellos siempre, los ángeles ven el rostro de Dios, pero ahora están viendo a su creador. Hermano, en la esfera del Hijo de Dios. En la persona del Hijo de Dios lo están viendo en una condición humana, en una condición donde necesita ayuda, en una condición donde, hermano, hay sufrimiento y dolor. Entonces, cuando dice visto el misterio de la piedad, es que los ángeles lo están viendo en una condición diferente, en una condición distinta, en una condición, hermano, donde ellos mismos, desde el capítulo 4, cuando dice y vinieron ángeles y le servían. Es decir, en la parte, hermano, álgida de la obra redentora, ningún ángel le ayuda al Señor. Todo su sufrimiento lo lleva Él. Entonces, no hay salvación por medio de los ángeles para nosotros. Todo es por medio de la persona de Cristo. Y si usted nota todos los momentos en los cuales Jesús fue asistido por los ángeles, fue después de haber vencido, después de haber pasado el sufrimiento. Entonces, veámoslo, los ángeles llegan después de que Él, hermano, llega el momento de la resurrección. Entonces están los ángeles ahí para dar testimonio de que el Señor ha resucitado. Entonces fue contemplado, fue visto por los ángeles. Luego baja otra vez, mire, porque ahora de los ángeles a las naciones es inferior. Vuelve a bajar a lo inferior y dice, proclamado entre las naciones. Es decir, el mensaje del evangelio, el mensaje del misterio de la piedad es proclamado en las naciones. Eso fue lo que el Señor dijo, y que tenía que ser predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, al mundo entero, de que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y los apóstoles son portadores del mensaje, de ese misterio que vino a revelar nuestro Señor Jesucristo y que lo culminó muriendo en la cruz y resucitando al tercer día y dando, hermano, la gran comisión de ir a predicar el mensaje a todo el mundo. Luego vuelve a bajar más y dice, creído en el mundo. Es decir, las naciones, el mundo entero, nadie puede negar la historia real, la historia, hermano, fidedigna de que el Señor vino a este mundo. Él vino y posó sus pies en esta tierra, caminó, hermano, por esta tierra, hizo bienes a los seres humanos, dio palabra de esperanza a la vida del ser humano y también dio una esperanza futura para todos aquellos que creyeran en Él. Por eso dice, fue creído en el mundo. La gente ha creído, nosotros hemos creído y seguirán creyendo miles y millones de personas a través del mensaje del evangelio que estamos predicando. Por eso, si tú no has creído en el Hijo de Dios, ¿qué esperas? Debes de creer en el Hijo de Dios. Él es real. Su misterio fue un misterio de piedad, fue un misterio de amor, de gracia, de compasión hacia seres humanos que éramos inferiores, que éramos finitos, que necesitábamos de su auxilio. El Señor no rehusó venir a ayudarnos. La parte final dice, recibido en gloria. Ahora va a la parte otra vez superior. Allí va a cerrar el ciclo del misterio de la piedad. Luego ya en la escatología podemos ver que va a volver a hacer ese mismo ciclo. Va a volver. Lo único que ya no vendrá en una forma inferior, como dice la Biblia, aparecerá por segunda vez, pero ya sin relación con el pecado. Es decir, no volverá a tomar forma humana en el sentido de las limitaciones. Le veremos como Él fue en la historia cuando Él se hizo humano, pero no tendrá las limitaciones
no vendrá a morir por ningún pecador, sino que ahora viene a llevarse a su iglesia. Él viene a juzgar a esta tierra. Él viene a mostrarle a este mundo que el misterio de la piedad se cerrará. Al igual que cuando terminó su ministerio acá en la tierra, fue recibido en gloria. Así dice la Biblia, se sentó a la diestra del Padre, volvió a la diestra del Padre. De igual manera, cuando el Señor conquiste todos los reinos, Él mismo dice, se sujetará al Padre. Es decir, va a ser algo glorioso, un cierre glorioso del misterio de la piedad a través de la Trinidad. Así de que, hermano, este misterio es un misterio glorioso, un misterio maravilloso. ¿Y por qué los ángeles? Voy a repetir esto. Los ángeles se habrán asustado cuando vieron al Señor en una condición en la cual ellos no podían intervenir. Ellos no podían. Incluso el Señor dijo, cuando Pedro agarra la espada y le corta la oreja a Malco, dice, ¿acaso no sabes que yo puedo clamar a mi Padre y Él me enviaría legiones de ángeles? Oiga, legiones de ángeles. O sea, Dios podía hacerlo, pero eso hubiera sido intervención angelical en el plan de salvación, en el misterio de la piedad. Pero el misterio de la piedad es una gloriosa revelación a través de la persona de Cristo, que los ángeles hubieran deseado saber por qué, no entendían por qué el Señor había llegado a esa condición. ¿Qué era lo que lo movía? Nosotros sí lo entendemos. El gran amor de Dios por nosotros lo llevó a despojarse de su Hijo y mandarlo a morir a esta tierra porque te amó a ti y me amó a mí. Oh, bendito misterio, bendita gracia de parte del Señor, que es la que nos ha alcanzado, nos ha perdonado y nos ha hecho nuevas criaturas. Alabemos su misericordia y démosle gracias por su amor y su bondad. Padre, gracias, porque tú nos has revelado, Señor, el misterio de la piedad. Gracias, Señor, por haber venido a esta tierra. Gracias, Señor, por venir a darnos esperanza de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Agradézcale usted que está ahí en su pantalla. Agradézcale al Señor. Dígale, gracias, Señor. Gracias porque me perdonaste, porque me salvaste. Me acercaste a tu presencia, Señor. Nos hiciste cercanos a ti, veniste a vivir con nosotros y ahora vives en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Oh, te alabamos, te bendecimos. Damos honor y gloria solo a ti, Señor. Te suplicamos, Señor, que este misterio siga revelándose en la vida de las personas. Sigue llegando, Señor, a los corazones, que siga creyéndose tu mensaje, Señor, en el mundo entero, en las naciones. Glorifícate, Padre, que tu obra se haga con efectividad, con el respaldo de tu Espíritu Santo. Señor, obra para la gloria de tu nombre, que este misterio siga, Señor, fluyendo, Señor, a lo largo de la historia. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Señor, cada vida que está ahí, Señor, que está, Dios mío, pidiéndote perdón, que están creyendo en ti. Perdona sus pecados. Lávales con tu sangre preciosa. Señor, aquellos que se reconcilian, perdónalos, cámbiales, transfórmales. Y que nunca vuelvan atrás, que puedan valorizar este misterio glorioso de tu revelación por nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Sana, Jesús, por tus llagas. Toda enfermedad, toda dolencia, reciba ahora sanidad. Reciba salud para su cuerpo. En el nombre de Jesús, salga toda dolencia. Salga de los cuerpos. En el nombre de Cristo, obra, Dios mío, milagros extraordinarios. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Oh, recibimos sanidad. Recibimos bendición de ti. Reciba bendición. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Es una bendición, un privilegio grande poder compartir con ustedes la palabra. Nos quedamos ya, terminamos el capítulo 3. Comenzaremos con el capítulo 4. Hablaremos sobre la apostasía. Vamos a estar, hermanos, tocando ese punto tan importante
en el próximo estudio. No se los pierda, que están muy interesantes. Lea su Biblia, comparta la palabra con sus amigos ahí en Facebook, en WhatsApp. Comparta la palabra para que este mensaje llegue y sea creído por el mundo. Le invitamos a la vigilia de este próximo viernes. Estaremos gozándonos en la presencia del Señor. El día de mañana, con la ayuda del Señor, estaremos adorando a Dios, orando por el bautismo en Espíritu Santo. Usted que no ha recibido el Espíritu Santo, vaya con un corazón dispuesto, vaya, y que para que el Señor le llene y le bautice, hablen en otras lenguas, pueda recibir dones espirituales y sobre todo la transformación en su vida. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Pasen feliz noche.